Hola, ¿qué Hola. tal? Muy buenas tardes, compañeras y compañeros del Tribunal de Justicia Administrativa. Sean todas y todos bienvenidos. El día de hoy estamos reunidos para consolidar nuestras capacidades institucionales, compartir reflexiones especializadas y refrendar nuestro compromiso con una justicia actual, eficaz y sustentada con los más altos estándares de profesionalismo. Quiero agradecer la distinguida presencia de nuestras autoridades, maestro Francisco Carlos Galicia Morales, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, doctora Lucila Ayala de Moresky, magistrada propietaria de Sala Superior, maestro Leobardo Gallardo Beltrán, magistrado propietario de Sala Superior, y por supuesto de nuestra ponente invitada, la doctora Gema Yecac Jiménez, magistrada de circuito y referente nacional en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias. Reciba, doctora Gema Yecac, magistrada, el agradecimiento personal del magistrado presidente Francisco Carlos Galicia Morales de impartir esta conferencia. Reconocer la asistencia de todas y todos, y para dar inicio formal a esta conferencia, cedo el uso de la voz a la magistrada propietaria de Sala Superior, doctora Lucila Ayala de Moresky, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Adelante, magistrada Ayala de Moresky. Gracias, maestro. Buenas tardes a todos. Le pedí al magistrado presidente Francisco Carlos Galicia Morales me permitiera realizar esta participación, a quien agradezco profundamente la oportunidad y le doy la bienvenida, así como al magistrado Leobardo Gallardo Beltrán, quienes nos acompañan y les envían un saludo afectuoso. Es un honor que nos llena de orgullo y gratitud dar la más cordial bienvenida a una jurista excepcional, cuya trayectoria académica y profesional refleja compromiso, excelencia y una profunda vocación por la justicia. Recibimos con admiración a la doctora Gema Yecac Jiménez, magistrada del primer tribunal colegiado de circuito con residencia en la Ciudad de México, quien tiene una extraordinaria y brillante trayectoria en el ejercicio jurisdiccional que la distinguen como una referente indiscutible en el ámbito jurídico. Su presencia entre nosotros no solo enriquece este espacio académico, sino que también nos inspira. Los medios alternativos de solución de controversias, tema que hoy nos convoca, encuentran en su voz una guía clara, sensible y profundamente humana, capaz de recordarnos que el derecho no solo se aplica, sino que también se siente, se comprende y se construye desde el diálogo, la paz y la dignidad de las personas. Agradecemos profundamente su generosidad, doctora, al compartir su conocimiento, experiencia y tiempo. Su conferencia es sin duda una oportunidad invaluable de aprendizaje y reflexión para todas y todos nosotros. Su currículum impresionante, que me llevaría mucho tiempo mencionar. Destaco especialmente su doctorado en mediación y negociación, así como doctorante en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y catedrática de la misma. Como ya dije, actualmente es magistrada de circuito del Tribunal Colegiado de Circuito en materia mixta, así como también integrante del grupo de trabajo en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias en el Senado de la República. Sea usted muy bienvenida, doctora Gema Yecac Jiménez. Gracias por honrarnos con su presencia y por contribuir con su sabiduría y ejemplo
a la formación de una justicia más cercana, más humana y más transformadora. Y aparte que está preciosa. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Magistrada, muchísimas gracias por la generosa, muy generosa bienvenida. Magistrados, muchas gracias. Doctor Armando, maestro Jesús, muchísimas gracias. Y además me conmueve porque hacia el cierre de la conferencia les voy a compartir algo que sucedió específicamente hoy y que me recordó por qué estamos en este camino. Al final lo vamos a platicar, pero me parecería muy importante, agradeciendo además de la generosa y cálida bienvenida, decirles que estoy profundamente honrada y feliz de estar con ustedes porque siempre los uso a ustedes de ejemplo en algunas conferencias, específicamente de cuando hay voluntad de parte de los tribunales y por supuesto de los operadores del sistema de justicia, todo es posible. Y desde ya les quiero anticipar que les ofrezco una disculpa porque estuve haciendo solicitudes de transparencia y los hice trabajar muchísimo. Fui yo, me declaro culpable, pero ahora los voy a presumir, por supuesto, igual que siempre lo hago en mis conferencias. Y bueno, muchas gracias. Además de esto, me siento profundamente feliz de saber que hay disposición e interés de los tribunales, específicamente del Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa, por seguir impulsando y seguir mejorando esto en un momento que es especialmente álgido, ¿no? Parece que hoy hablar de cultura de paz y solución alterna, solución pacífica de conflictos parece un poco ir en contrasentido cuando se nos derrumban por todas partes algunas cuestiones y la confrontación y la ley del más fuerte parecen ser la regla general en la actualidad. Pero aquí vamos a seguir y seguiremos platicando y hablando de esto. Y bueno, para el efecto de empezar en materia, me gustaría compartirles aquí algún material que nos va a servir de guía visual para poder ir avanzando. Entonces voy empezando, por favor, siéntanse en absoluta libertad de, si algo no resultara lo suficientemente claro, por favor que me lo indiquen para yo poder detenerme y hacer las precisiones correspondientes. Bueno, más que en materia administrativa, es algo que hasta hace relativamente poco parecía complejo, y a diferencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa, en algún momento no muy lejano, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, al plantear la pregunta, ¿cómo vamos a implementar los mecanismos en materia administrativa en el Tribunal de Ciudad de México? La respuesta fue una sonrisa y eso no se puede en materia administrativa. Entonces, vamos a ver cómo sí se puede, y de hecho, como ya les anticipaba, creo que poco es lo que podría yo decirles en esta materia, sino mucho lo que Sinaloa específicamente nos ha mostrado con su ejemplo y aún sin marco jurídico plenamente desarrollado y vigente. Vamos a verlo. Entonces, conviene empezar a discernir que cuando hablamos de mecanismos alternativos, estamos hablando de acceso a la justicia. No solamente por su referencia directa en el artículo 17 constitucional, enseguida lo voy a hacer más grande, no se angustien, porque ya sé que no se ve, sino porque existió un debate muy amplio sobre si los mecanismos eran puramente el ejercicio de una libertad. Y no es así. Puede ser en algunos otros ejemplos, por ejemplo, en materia civil, administrativa, civil, mercantil y familiar, puede ser el ejercicio de una libertad. Sin embargo, en realidad ahora con el desarrollo que tenemos en la jurisprudencia nacional, tanto como en algunas directrices del Sistema Interamericano de Justicia e incluso en algunas jurisprudencias ya como la sentencia de Juan Gelman contra Uruguay, vamos a encontrar ya claridad para señalar con contundencia y decir, cuando hablamos de mecanismos, hablamos de acceso a la justicia. Y para dejar muy claro esto, me gustaría empezar por esta parte, recordar que tenemos un segmento de justicia jurisdiccional y esto ya ha sido amplísimamente agotado por la jurisprudencia, tanto la nacional como la interamericana. Recordando que la tutela judicial efectiva está caracterizada por 3 elementos, que es el acceso, son las garantías del proceso y por supuesto tiene un componente de eficacia. En la vertiente de acceso vamos a encontrar que debe de estar reconocido en la ley el recurso y además debe estar acompañado de una garantía instrumental, es decir, de una institución
que a su vez va a estar acompañado de un tribunal, de juzgadores y, por supuesto, de los elementos administrativos para llevar a cabo su vigilancia y funcionamiento. En cuanto al proceso, pues todos conocemos las garantías de debido proceso, contradicción, garantía de audiencia, equidad, estas cuestiones, ¿verdad? Y finalmente, en el componente de eficacia, sabemos que no es suficiente que haya una resolución emitida, sino que esta resolución debe verse acompañada del Estado para su plena ejecución y así que no se quede simplemente en una ficción formal. Entonces, esto que ya está tan abundado, esto les pido lo tomen con la reserva que amerita, porque este es un desarrollo que de hecho estoy haciendo en mi segunda tesis doctoral, donde justamente sostengo que tenemos un segundo bloque, que es el de justicia alternativa, que va a encontrar en los mecanismos, sus herramientas y la forma en la que se concreta. ¿Ok? Entonces vamos a ver que en esta vertiente de justicia alternativa también vamos a tener esos tres componentes, hablando en primer orden de que el acceso debe estar reconocido, tanto en la Constitución, que ya lo está, como en las leyes correspondientes, como ya lo está en la parte general, y por supuesto en las estatales y en los ordenamientos municipales. Mientras que también debe estar acompañado de una garantía instrumental, sin embargo, en este caso no disponemos de tribunales, sino de centros públicos y privados de mecanismos alternativos de solución de controversias. En el caso concreto de Sinaloa, pues por supuesto será el centro público que estará operando dentro del tribunal. En cuanto a los operadores, no tenemos juzgadores, sino que vamos a atender a estas personas que en términos de la Ley General de MASC son personas facilitadoras. Y finalmente en la parte administrativa y de supervisión y vigilancia tenemos al Consejo Nacional de MASC, los dos consejos, el Consejo de Justicia Cotidiana y el Consejo de Justicia Administrativa. En la segunda vertiente, en el segundo componente, vamos a encontrar que no tenemos procesos, sino tenemos procedimientos que están caracterizados por no ser secuenciados y no ser rígidos. Esto es, el agotamiento de una fase no le extingue, sino que la flexibilidad permite, incluso estando en convenio, regresar si se advierte que los intereses y las necesidades de las partes no han sido atendidos. Y por último, en el componente de eficacia, que esto es algo que genera muchísima interés en la parte de justicia administrativa, es que propiamente los facilitadores, seamos los públicos o los privados, ni siquiera los titulares del centro van a tener la facultad directa de emitir una sentencia, sino que lo que vamos a tener son convenios. Y estos convenios, en la función administrativa de los tribunales, no existe la capacidad ni las atribuciones para ejercerlo coactivamente. Esta es la razón por la que una vez alcanzado un convenio, debe de regresar a la jurisdicción, es decir, debe regresar a un magistrado o magistrada para que este magistrado pueda auxiliar en su ejecución en caso de ser necesario y finalmente agotar todos estos componentes del derecho de acceso a la justicia. Quiero empezar por esto y quiero zanjar esta duda desde ya, porque han existido múltiples confusiones al respecto. En algunos casos se señala y lamentablemente en el reglamento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se establece que el magistrado instructor califica o aprueba, y esto es contrario, es inconstitucional, porque es contrario a la capacidad de la que ya se está dotando a las partes para autocomponerse. En consecuencia, como ya les explicaba, la razón de que estos convenios regresen a un magistrado no es que el magistrado califique o apruebe, porque en ese sentido se desvirtúa toda la fase autocompositiva y termina siendo la voluntad del magistrado o magistrada la que impera, desvirtuando así un poco la naturaleza autocompositiva de los mecanismos. Vamos a avanzar. Entonces, esto que sostengo desde ya y que he venido sosteniendo hace algún tiempo, de que se trata de una vertiente, una segunda vertiente de acceso a la justicia adicional de tutela judicial efectiva, va a encontrar después en la parte real, en el dato práctico, ya una inserción en todo el sistema de justicia. Recordemos que la justicia en nuestro arreglo constitucional tiene diferentes concepciones. Recordemos que este componente de justicia social
que primero tiene determinados grupos de poblaciones o de grupos diferenciados de protección diferenciada. Me refiero a niños, niñas y adolescentes, me refiero a trabajadores y además esta parte de solidaridad social, de reestructurar el ingreso y solidarizarnos con las personas más vulnerables o que tienen mayores desventajas. Esta justicia social tiene sus propias herramientas en nuestro país y esta herramienta corresponde específicamente en el ámbito nacional al Plan Nacional de Desarrollo y en el ámbito estatal, por supuesto, al Plan Estatal de Desarrollo que se fija por los ejecutivos cada periodo. ¿Ok? Importante señalar que estos planes, por ser prerrogativas exclusivas constitucionalmente de los ejecutivos, no son susceptibles de la aplicación de mecanismos alternativos, son indisponibles. El segundo segmento que vamos a encontrar de justicia en nuestro país es el de justicia constitucional. Y esto sabemos perfectamente que tampoco va a ser disponible para la aplicación de MASC porque se trata simplemente de contrastar actos de autoridad contra los principios que se establecen en nuestra Constitución, entendida como cuerpo normativo. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar esto, tampoco es disponible, sin embargo, en el resto de los subsistemas del Sistema Nacional de Justicia vamos a encontrar ya con claridad consolidada el cuerpo de la justicia tradicional que va a disponer de sus propios métodos y la justicia alternativa. Vamos a pensar en el sistema de impartición de justicia cotidiana, pensando en todos los conflictos que son entre pares, entre ciudadanos que tienen libertad. Y a esto me refería cuando señalaba que durante mucho tiempo se estableció que los MASC eran un ejercicio de libertad, pero se referían solamente a esta parcela, ¿no? A la parcela de la justicia cotidiana específicamente. Y esta justicia tiene un sistema tradicional que se piensa y se establece a través de los tribunales federales. Pensemos en los juzgados de distrito que conocen de concursos mercantiles, pensemos en todos los tribunales de justicia de estatales, de los poderes judiciales locales, los tribunales locales y las comisiones de derechos humanos que también van a resolver conflictos que tienen que ver con derechos humanos, sea en el ámbito nacional o en el ámbito estatal, y algunas entidades administrativas con facultades de resolución de controversias. Pensamos, por ejemplo, en Profeco. Profeco que no está en el tribunal, sino es una entidad administrativa, pero que va a resolver conflictos entre pares, porque ya decía yo, claramente, tal vez entre Walmart y Gema haya una relación asimétrica, pero seguimos siendo particulares. Y esto señala con claridad que sigue siendo parte del bloque de esta justicia cotidiana, es decir, los conflictos que ocurren y van a ocurrir siempre entre pares. El siguiente subsistema, ya sabemos nosotros con claridad, ya anticipaba que a partir de este subsistema vamos a encontrar, y hace muchísimos años ya, en concreto desde finales de los 90, en las entidades federativas, especialmente en Guerrero, y después se va extendiendo hasta el 2013, que se terminan de colmar las legislaciones estatales, se consolida la mediación y la conciliación dentro de los sistemas de justicia como una alternativa al proceso jurisdiccional. Avanzo con la parcela de la impartición de la justicia administrativa. Esta, por supuesto, también fue pensada de una forma y fue pensada de una forma distinta, porque hay que recordar que la mayor parte de los tribunales, la mayor parte, porque 3 en el país todavía no, estatales de justicia administrativa son constitucionalmente autónomos y el federal también es constitucionalmente autónomo y se estiman autocontenidos por la función especial que realizan respecto del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en esta parcela también vamos a encontrar específicamente a partir del surgimiento de la PRODECON, que se va a empezar a configurar también un segmento de justicia alternativa con el acuerdo conclusivo en PRODECON y de ahora con mucha mayor solidez al entrar en vigencia la Ley General de Mecanismos, vamos a ver que también este sistema para resolver el conflicto administrativo va a tener
una justicia tradicional y una justicia alternativa. La Procuración de Justicia, fiscalías, procuradurías, auxiliares de justicia y organismos de investigación que también permiten desde ya la aplicación de mecanismos con la finalidad de establecer salidas para no llegar al proceso o incluso estando ya en el sistema de justicia penal, plantear la aplicación de mecanismos como salidas alternas al proceso. Finalmente, en el sistema penitenciario y de ejecución de penas, que tiene también su sistema tradicional, secretarías de seguridad pública, penitenciarías, control y seguimiento de sentenciados en libertad y reinserción social, va a tener también ahora su aplicación alternativa porque se ha visto con aplicación cada vez más extensa la aplicación de mediación intrapenitenciaria, que probablemente ustedes no lo saben, pero hay algunos casos como el de Sonora, que son referentes mundiales y que se han copiado incluso en otros países. ¿Ok? Entonces, para ir zanjando en esta parte, para ir concluyendo en esta parte, lo que vamos a tener es hablar de mecanismos no solamente como muletas de la jurisdicción, sino propiamente como una segunda vertiente que nos va a permitir acceder a la justicia y que hoy por hoy, mientras nosotros platicamos, ya está configurado, consolidado en dos elementos, un sistema tradicional de justicia en técnicamente todos los subsistemas y también un cuerpo de justicia alternativa casi en todos los subsistemas, excepto aquellos dos que son indisponibles, reitero, la justicia constitucional y la justicia social, ¿ok? Bueno, y esto al final va a tener ya una constelación normativa que va a abarcar desde el reconocimiento constitucional que tenemos en nuestro artículo 17, párrafo quinto, que se refiere a todas las materias y también se refiere a la materia penal como con algunos rasgos diferenciadores. Y vamos a tener también el 73 con la fracción 29A y también la fracción 29Z, que van a terminar de colmar el sistema constitucional normativo para el reconocimiento de los MASC. Ya teníamos por ahí la ley de MASC en materia penal, fue la primera que entra en vigor, que se crea y que entra en vigor. Recientemente, en enero del 2024, entra en vigor la Ley General de Mecanismos y seguimos en omisión legislativa del Congreso de la Unión para la Ley de Justicia Cívica e Itinerante, que esto también va a ser un hito que va a terminar de consolidar este sistema normativo y que ya después vamos a encontrar en absolutamente todos los ordenamientos federales, locales y, por supuesto, también en algunos escenarios incluso constitucionales. Entonces, esto además está respaldada con algunos otros desarrollos jurisprudenciales, como ya les anticipaba, el sistema normativo general o federal se va a encontrar primero en esta guía de principios para el acceso de justicia en las Américas. Esta guía de principios es del sistema interamericano y reconoce ya directamente la obligación de los estados de dar acceso a mecanismos alternativos como una vertiente de acceso a la justicia y realiza algunas excepciones o algunos matices en cuanto a niños, niñas y adolescentes. Lo que ya les anticipaba, tenemos en el artículo 17, en el 73, en el 133 y estos regímenes especiales de protección diferenciada, el 27, comunidades y núcleos agrarios, el 28, consumidores y salud, y el 123, que nos deja ver cuál es la integración de las leyes generales, y con la Ley General MASC y los lineamientos que van a emitir los consejos, tenemos colmado este sistema normativo a nivel general o federal. No obstante, nos va a seguir faltando claridad sobre algunas formas en las que funcionan estas figuras, sus alcances, sus límites, su procedibilidad, y en este sentido resulta siempre útil acudir a algunos desarrollos que ya están en algunas disposiciones jurisprudenciales, mayormente en tesis,
pero spoiler, tampoco las tesis se han puesto de acuerdo. Existen muchas tesis que son contradictorias y que por alguna razón no se han denunciado las contradicciones y sigue desorganizado, lo cual nos deja ver que incluso hoy hay mucho que desarrollar en cuanto al entendimiento y la definición de estos mecanismos. Esta primera jurisprudencia es a la que me referí con los 3 componentes de la tutela judicial efectiva, y luego vamos a ver esta, que es una tesis muy popular, que sigue siendo una tesis, todavía no es obligatoria, pero que se refiere a que los mecanismos alternativos como derecho humano gozan de la misma dignidad que el acceso a la jurisdicción del Estado. Y vamos a tener por ahí otra serie de cuestiones. En esta parte, lo que vamos a ver son algunas tesis. Estas 3 son tesis que tienen que ver con la aplicación de mecanismos en materia administrativa, específicamente de la Profeco. Por ahí hay una más que se me perdió, que es de Conagua, pero que también tiene que ver con la aplicación. Les recomiendo enfáticamente la lectura de las ejecutorias que corresponden a estas tesis, porque sí arrojan mucha luz sobre la naturaleza específicamente del convenio, y la de Conagua específicamente sobre el proceso de conciliación y la dinámica que se establece entre la administración pública y los ciudadanos y las ciudadanas. Finalmente, tenemos este decreto. No finalmente, hay otros, pero para efectos de esta plática, este decreto del 2016 surge a la luz en el sexenio de Peña Nieto. Este decreto sigue vigente y este decreto establece las acciones administrativas que implementa la Administración Pública Federal para llevar a cabo conciliación o convenios, acuerdos previstos en las leyes respectivas como medios alternativos de solución de controversias. En conclusión, esto que es una vertiente de acceso a la justicia se encuentra mayormente regulado en el ámbito general o federal. Sin embargo, todavía no existe discernimiento pleno sobre su definición, su alcance, los límites, y por supuesto tampoco está claramente establecido todavía en estos cuerpos cómo es la relación entre las administraciones públicas y las y los ciudadanos. ¿Qué pasa en el caso concreto de Sinaloa? Sinaloa está viviendo un momento que por supuesto no voy a desarrollar. Conocemos la conflictividad particular que se ha desarrollado. Sin embargo, existe una convergencia particular, y esta convergencia particular es que además de los esfuerzos que se han realizado desde los tribunales, también converge con los objetivos de gobierno, al menos para esta administración, ya que en el Plan Estatal de Desarrollo, específicamente en el área de gobernabilidad democrática, Estado de Derecho y justicia social, se hacen enfoques de estos mecanismos, y se hacen enfoques no solamente desde la óptica de eficiencia procesal, no solo para decir hay que sacar muy rápido muchos expedientes para subir la estadística, sino que tiene un enfoque especial de construcción de paz. Y esto a mí me parece fundamental y relevante, porque voy a hacer aquí una pausita para hacer un cambio de pantalla. Me parece muy importante en 2 sentidos. En el primer sentido, me parece que hay una auténtica comprensión de lo que implican estos mecanismos. Desafortunadamente, en muchos espacios se han adoptado estos mecanismos como meras medidas de eficiencia procesal para terminar asuntos y sacar la estadística, lo cual es una meta loable, por supuesto, pero no podría ser la única, especialmente en una materia tan delicada como lo es la administrativa, pues especialmente por la desigualdad que existe, además de otros principios que vamos a ver a continuación, nada más y nada menos que la realización del bien común, que es una de las encomiendas de la administración, puede acarrear algunos peligros internos. Adoptar estos mecanismos como meras medidas de eficiencia procesal va a tener algunos desafíos y puede llegar a convertirse en algunos casos en una especie de manzana envenenada.
¿no? Entonces, no voy a entrar mucho en esta parte. Les recomendaría así enfáticamente que le den un vistazo. ¿Por qué es importante en la segunda vertiente? Porque pues no podemos tener una administración pública dispuesta a mediar o a conciliar si no está dentro de sus propios objetivos. Entonces, traje específicamente esta parte del Plan Estatal de Desarrollo porque se vuelve relevante. Ya tenemos un asidero para sostener que las divisiones, las unidades, las entidades de la administración pública estatal tienen un deber, no solamente abstracto por ahí en las nubes de hacer el bien común, sino ya algo concreto, que es el Plan Estatal de Desarrollo del que podemos echar mano y convertirlo en un asidero para decirle, estos son tus objetivos de bien general, de bien común, y son plenamente compatibles con el ejercicio de la aplicación de mecanismos de mediación de conciliación, ¿no? Y para esto, ya les anticipaba, hay que entender un poquito que el conflicto administrativo se va a diferenciar de manera importante del resto de los conflictos, y aquí agradezco profundamente que estén teniendo la cautela de hacer esto, porque aplicar como copiar y pegar las políticas, las capacitaciones que se están haciendo en justicia civil, mercantil y familiar puede ser un error que puede pagar muy caro. Voy a referirme a continuación a esto, ¿no? Y esto es lo que yo empezaba a decir. Hay que tener en cuenta que hay diferencias. En el conflicto administrativo hay implicación de diversos principios, porque por una parte vamos a tener a una administración pública y por otra parte tenemos particulares. Y mientras que para los particulares rige el principio de clausura, esto es, todo lo que no está prohibido está permitido. Viva la libertad y pueden hacer lo que quieran y sus derechos son disponibles, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y tienen también reconocido el acceso o la titularidad de los derechos humanos, derechos fundamentales en el caso de las personas morales, y como ya vimos, pues también tienen un derecho de ahí de acceso a la justicia, mientras que en la administración pública tenemos que rigen otros principios, ahí no sé por qué se me olvidó, pero claramente uno de los principios es legalidad. O sea, la autoridad nunca puede ir, administrativa nunca puede ir más allá de lo que expresamente les habilita la norma. Y ahí tenemos ya un primer tema, porque los principios van a ir en sentido contrario. Entonces, hay que tener cuidado aquí. Los otros principios, por supuesto, en la administración pública es el interés general, y hay otra cuestión implicada en la administración pública que es eficiencia y eficacia. Entonces, la magia y la delicadeza que requiere la administración del conflicto administrativo es hacer funcionar estos dos universos de principios y prerrogativas administrativas con derechos a los que tiene acceso los particulares para lograr un equilibrio que no es el mismo equilibrio que se puede presuponer cuando se media o se concilia entre particulares, ¿ok? Y esto porque además tenemos que agregar otro factor de complejidad en la materia administrativa, porque los que un poquito hemos dedicado a indagar sobre el tema, sabemos que la función administrativa es amplísima. Sabemos que no vamos a tener los mismos principios ni las mismas reglas cuando la administración pública está contratando, ¿no? En contratación pública, que en disciplinario. Y claramente no vamos a tener lo mismo, por ejemplo, en la materia impositiva, contribuciones, no vamos a tener lo mismo con la administración pública cuando está en su función de planeación y desarrollo, ordenación e intervención, o cuando está en esta parte de servicio público prestacional, educación, energía eléctrica, o incluso cuando tiene que interactuar con el municipio en estos servicios que son específicamente del municipio, mercado, seguridad pública, aguas y todas estas cuestiones que están además implicando otra cuestión. En el caso estatal, esto no existe en el ámbito federal, pero en los estados se vuelve algo que también hay que gestionar
con suficiente delicadeza, que es la interacción con el municipio, siempre pendientes pues de respetar ahí los principios que rigen al municipio y también las disposiciones del 115 de la Constitución. Entonces, esta, podemos ver, es una conflictividad que tiene sus propios datos y que va a estar atravesada por diferentes factores de complejidad. Y esto es algo que digo de manera recurrente, nos lleva a pensar que ser facilitador en materia administrativa se parece un poquito más a ser médico que a ser abogado, porque esto demanda en origen un conocimiento en principio general deseable hacia el futuro, cuando el conflicto sea más complejo, especializado en diferentes parcelas del conflicto administrativo. ¿Ok? Entonces vamos avanzando y como ya les decía, estos datos de complejidad nos van a llevar a que tengamos rasgos o parámetros diferenciados de la aplicación de MASC en materia civil, mercantil y familiar o en materia administrativa. Como ya les anticipaba, en materia civil mercantil vamos a tener relaciones horizontales, mientras que en la administrativa van a ser verticales en la mayor parte del tiempo u horizontales con este famoso régimen exorbitante en contratación pública. En segundo orden, la relación en civil mercantil es una relación de equilibrio, se presupone así. Sin embargo, hay excepcionalmente algunos casos, niños, niñas y adolescentes, violencia de género, algunas cuestiones que van a romper este equilibrio que se presupone. Y en materia administrativa, la dinámica es completamente la inversa. La relación, incluso cuando hablamos de contratación pública, es asimétrica. Estamos hablando de la prerrogativa administrativa, esto que ya en algunos casos es potestad y en otros no vamos a entrar en esa discusión, luego hablamos de administrativo, pero vamos a señalarlo como esta prerrogativa administrativa y las relaciones generales y especiales de sujeción de particulares, lo cual es otra cuestión, ¿no? La sujeción general, que es la hipótesis general que está contenida en la norma, y luego los procedimientos en virtud de los cuales estas disposiciones generales que vinculan en primer orden, en este primer orden de sujeción general a toda la población, mientras que estos procesos nos van a permitir, o procedimientos, realizar los segundos ejercicios de sujeción particular. En tercer orden, sabemos que en civil o mercantil también se presupone como regla general la disponibilidad de los derechos de las partes y excepcionalmente limitaciones de esto, mientras que en materia administrativa la lógica es completamente inversa. Partimos de la generalidad de que los bienes son de la administración pública son indisponibles, ¿no? Por estas cuestiones de persecución de fines constitucionalmente relevantes o de ámbitos expresos en la norma. En algunos casos que claramente está prohibida la aplicación de mecanismos. En cuarto lugar, vamos a tener que por allá rige autonomía de la voluntad. Y en la administración sabemos también que tenemos estas cuestiones que nos permiten, de hecho, la aplicación de los mecanismos, especialmente el principio de autotutela y, por supuesto, tenemos lo presente que ya les decía, se me olvidó en la otra diapositiva, la legalidad en sentido amplio y estricto, ¿ok? Y, por último, tenemos en civil, mercantil y familiar que rige primordialmente la dignidad humana para las partes que están en equilibrio, mientras que de este lado vamos a tener sí dignidad humana para la parte de los particulares, mientras que del otro lado hace falta algo que se está construyendo y a veces parece muy cerca y a veces no. Es como cuando ustedes están esperando el aguinaldo, se ve muy cerca, pero luego se les hace eterno y lejísimos, así. Es esta cuestión, la consolidación y el derecho a la buena administración pública se antoja un poquito esto, ¿ok? Entonces vamos a ver que estos rasgos distintivos van a ser claramente diferentes, lo cual va a meritar la aplicación de procesos distintos, de herramientas distintas y de dinámicas claramente distintas, ¿ok? Esta es la cuestión. Justicia administrativa, y este es el momento que había estado yo esperando a lo largo de los últimos años de mi vida. Les reitero mi disculpa por las solicitudes de transparencia. Regreso nuevamente acá.
para mostrarles esto que ya les señalaba yo de las solicitudes de acceso a la información, ¿no? Esta es la contestación. Por ahí me contestaron de Mazatlán, esto es de Mazatlán. Y aquí también, por supuesto, está la estadística propia de Culiacán y todas estas cuestiones. Entonces, lo que van a ver aquí es justamente lo que me contestan. O sea, adviertan que esto es 26 de enero del 2024 y la estadística sobre la que me informaron era la estadística del 2023, no, del 2022, ¿ok? Esta estadística nos deja ver que ya desde 2022, vamos a ver aquí, en lo que toca informar a esta sala regional, en relación al punto de la solicitud, que se responde lo siguiente. En virtud de que el solicitante no precisó periodo durante el cual debe rendirse, esta sala regional informa únicamente en lo que corresponde al periodo inmediato anterior, siendo el total de 4 asuntos concluidos por convenio, 21 en Culiacán. Una belleza, o sea, esto, y es lo que les anticipaba yo al principio de mi intervención. Yo siempre uso a Sinaloa como un ejemplo, y no solo por esto, sino por lo que les voy a mostrar a continuación, ¿ok? Voy a ir por acá, que me parece de verdad una cosa bellísima y que ya sé que es de ustedes, pero me gustaría compartirlos a quien no lo conozca, ¿ok? Este es el convenio, es una versión pública del convenio, de uno de los convenios que se logra, pero que personalmente me parece bello, ¿no? Es un tema, es una solicitud de convenio entre un profesor y los papás de un niño de una primaria. Sala regional de la zona norte, esto es Los Mochis, si no me equivoco, ¿ok? Y aquí vamos a ver en carácter de padre de mi menor hijo y profesor de la escuela, que por medio del presente memorial y en respeto al interés superior del niño y el principio pro persona, que toda ley prevalece, ya que así lo establece la Constitución, ambas partes hemos decidido llegar a un acuerdo conciliatorio y reparatorio para efecto de poner fin al juicio que nos ocupa, con la única y exclusiva finalidad de proteger los derechos constitucionales y humanos, así como los derechos que protegen en favor de mi menor hijo. Ambas partes acuerdan que al menor se le respetarán sus derechos como alumno inscrito en dicha institución. En consecuencia, se le dará la atención como a todos y cada uno de los alumnos, ¿no? Se compromete a ser el profesor, el director se compromete a hacerse cargo de la vigilancia y cuidado del menor para que no se le vulneren los derechos como niño y alumno de esa institución. El profesor se compromete a darle todas las facilidades de acceso y a su salón de clases para que el menor reciba derecho de acceso, ¿no? Se obliga el papá a llevar a presentar al niño a la hora de entrada y recogerlo a la hora de salida, ayudar con el buen comportamiento del menor, asistencia psicológica. Esto es lo que francamente yo no me canso ni me cansaré de poner como un ejemplo, porque esto sucede sin marco normativo. O sea, claramente sí había en su ley la posibilidad, una causal para determinación del contencioso administrativo por convenio. Sin embargo, no tenían ley general, no tenían facilitadores, no tenían técnicamente nada, y este convenio lo pongo de relieve aquí porque se trata de un convenio que ni siquiera está estableciendo cuestiones que puedan ser legalmente exigibles. Y se trata de un conflicto que ni siquiera es cuantificable y que tiene que ver con la implicación de la autoridad administrativa y con el acceso más amplio que puede tener uno de los grupos más sensibles de nuestro país, que son, por supuesto, niñas y adolescentes, ¿no? Y esto me encanta porque lo digo con muchísimo respeto, pero me responsabilizo siempre de lo que digo, lo voy a expresar. Seguramente todas y todos nosotros tenemos por ahí un referente muy lamentable de dos niñas que
se pelean y una de ellas termina asesinando a otra con una piedra en la cabeza. Entonces, este convenio me parece justamente la antítesis de aquello. Como el Estado de México, con una ley tan loable, porque la ley del Estado de México, la estatal, es una ley de mediación y promoción de la paz. O sea, su instrumento normativo es un instrumento muy avanzado, muy pensado, muy bonito. O sea, es poesía, esa ley. Pero luego, ¿qué pasa cuando la ley, por muy poética que sea, no se corresponde con la realidad? ¿Qué pasa cuando no están las voluntades políticas? ¿Y qué pasa también, lo que les anticipaba, cuando estos mecanismos se usan solamente como medidas de eficiencia procesal y no se advierte cuando hay bienes tan sensibles y tan valiosos como estos? Que afortunadamente esto termina en un convenio y no termina en una noticia ni una tragedia que lamentar, ¿ok? Entonces, regreso ahí, nuevamente, permítanme extenderles o sea, mi reconocimiento, porque me parece que lo entendieron todo antes de todo, ¿no? Entonces ya está ahí, me parece que hay intención, me parece que hay voluntad, me parece que hay un entendimiento profundo para poder llegar a este tipo de convenios, porque reitero, no se trata de una cuestión numérica, no se trata de un crédito fiscal millonario, no se trata de una cuestión, sin embargo, se trata de la aplicación de un mecanismo que protege, pues, bienes muy esenciales en nuestro país, ¿ok? ¿Hacia dónde quiero ir con esto? Y con esto voy a empezar a cerrar, porque siento que llevo 10 minutos, pero ya llevo un montón. Hacia el hecho de decir, Sinaloa logra esto sin marco jurídico y probablemente sin mayor preparación en otros mecanismos, claramente, como lo dicta el convenio y otros convenios que también me llegaron en esas solicitudes de transparencia. Se aplicó conciliación. ¿Cuál podría ser en este momento una de las áreas de oportunidad y tal vez un faro hacia donde orientar los esfuerzos que se continúan haciendo, concatenados, por supuesto, también con el Plan Estatal de Desarrollo, a la aplicación de un plan de mejora continua y probablemente a la aplicación de otros mecanismos, porque hay que recordar que, pues, mecanismos no nada más es la conciliación, sino que existen otros mecanismos. Aquí hay un cuadrito que les va a servir mucho. Por supuesto, les voy a compartir la presentación para que la tengan disponible, pero recordar que hay otras posibilidades, otros mecanismos, y que además ahora están reconocidos, me encantaría decir claramente, en la Ley General de MASC, pero no están reconocidos claramente, pero están reconocidos. Entonces vamos a mejorar, ¿no? O sea, lo que siempre digo, a veces tenemos leyes muy buenas y no hay voluntad política o no hay operadores. Y a veces podemos no tener leyes o marcos jurídicos, pero hay intención política y hay buenas prácticas y hay buenos operadores. Y lo que siempre digo, pues sí, probablemente, seguramente la Ley General de MASC tiene áreas de oportunidad varias. Sin embargo, lo que sostengo siempre es, pues, donde falla la ley, que no falle el operador, que no fallemos nosotros como operadores del sistema de justicia, sea en la toma de decisiones, sea en la aplicación de jurisdicción, o sea, en la aplicación de mecanismos, que entendamos esto, porque ya vimos que incluso quienes ejercemos función jurisdiccional tenemos una función relevante para que este sistema funcione. Regresar aquí, y yo siempre voy a ser la que, como las personas de alguna religión que tocan a las 5 de la mañana, de tienes 5 minutos para hablar de mediación, esa soy yo. Y entonces yo les diría aquí, valoren otras posibilidades. La mediación es, en estos modelos, la aplicación del modelo que permite una mayor amplitud y una mayor comprensión de los conflictos, que por supuesto nos va a dar, pues, soluciones más profundas, y si son más profundas seguramente serán más eficaces. Y esto me lleva a mi siguiente reflexión, que es: ¿qué otra cosa vamos a estar ahora pensando y necesitando de frente a estos nuevos tiempos que tenemos con la Ley General? Una buena comprensión del conflicto. El conflicto
administrativo es un conflicto muy complejo, que podemos ver aquí en esta matriz. Un conflicto entre particulares tiene también diferentes vectores, pero es un conflicto mucho más sencillo. Este conflicto va a requerir algunos otros entendimientos, cuáles son las condiciones estructurales o parámetros del sistema conflictivo, entender cuál es la realidad colectiva, no solo la individual, las características de las partes, las variables contextuales, proceso del conflicto, suceso durante los episodios conflictivos, porque esto también pasa. No es lo mismo atender un conflicto cuando las partes llegan a tocar, de, oiga, nos puede conciliar, nos puede mediar. Por supuesto, la mitad del trabajo ya está hecha. A veces el problema de intervenir en esto es cuando el conflicto está escalado y está la persona, una con un machete en la mano y otra pues con el Jesús en la boca, porque, ¿no? Porque además recuerdo de mis visitas a Culiacán alguna frase célebre que me dijo algún empresario de allá una vez, me dijo, no, licenciada, aquí las cosas se arreglan diferente. Entonces yo me quedé muy angustiada, hasta el día de hoy sigo pensando, pero preferí no preguntar, ¿no? Entonces hay que entender cuáles son estas otras cuestiones, cómo se gestiona en diferentes momentos de los episodios conflictivos. Hay que entender también cuáles son las experiencias previas que se tiene y cómo la conducta específica tiene algunos factores relevantes, y aquí sí se tiene que hacer un entendimiento regionalizado del conflicto. ¿Ok? Entonces, hay que plantear la posibilidad de la aplicación de los mecanismos en doble fase, porque en alguna parte se esperan resultados del conflicto, pero en otras se esperan también resultados respecto de la tarea o respecto al sistema social, y cuando hablamos de sistema social, hablamos también del resultado que puede tener respecto de la administración pública. ¿Ok? Entonces, esto es algo complejo, no es susceptible de la aplicación de las mismas herramientas, sí de algunas, no de todas. Sin embargo, es importante que se tenga la aplicación y la preparación adecuada por materia, ¿no? Y aquí también vamos a tener otros horizontes temporales para la resolución del conflicto, porque se aspira a que la resolución del conflicto social que tiene que ver con la administración pública tenga no solamente el horizonte de decir, bueno, ya se pusieron de acuerdo y ya renovaron el arrendamiento. Estos conflictos deben de tener un horizonte temporal a largo plazo. Y algo que me parece muy importante destacar aquí, y con esto ya voy cerrando, es la construcción de futuros deseables. ¿Qué futuro estamos deseando cada vez que vamos a resolver un conflicto con entre la administración pública y los ciudadanos? Vamos a encontrar que estamos abonando para construir un futuro diferente, no solamente resolviendo la estadística. La estadística se va a resolver como un efecto secundario, sin embargo, estamos mandando un mensaje que probablemente nos trascienda a todas y todos los que estamos aquí, y probablemente sea una visión muy poética, pero es un trabajo que se hace por las generaciones futuras, sí por las personas que estamos ahora, pero también por las personas que vienen después que nosotros. ¿Ok? Estamos construyendo un futuro diferente, estamos generando nuevas pedagogías. Y con esto voy a cerrar. En resumen, la aplicación de los mecanismos en materia administrativa está orientada siempre a la satisfacción del interés general. El hecho de mediar no implica renunciar al bien común. Hay algunas ocasiones que el bien común se desarrolla a través de resolver rápido. Voy a adelantar y ponerles un ejemplo, y con esto nos vamos. Vamos a tener que buscar eficiencia y eficacia en la resolución. Vamos a tener un sistema que presenta menor costo para la administración pública, para los particulares también, pero para el gobierno, para la administración, también puede representar mayor liquidez en algunos casos. Me refiero tal vez en concreto a las cuestiones tributarias. Vamos a tener dos cosas que están en construcción y que sostengo se deben de seguir trabajando:
La participación ciudadana, entender la democracia no solo como un deber de ir a votar, sino como un deber de participación activa y cotidiana en los conflictos comunitarios, en los conflictos de la comunidad de grupo, y también entender esto como nuevas ciudadanías, o sea, las ciudadanías que dejan de quejarse en redes sociales y que intervienen de manera activa, proactiva y pacífica en la resolución de sus propios conflictos. Por otro lado, vamos a atender también la consolidación de sistemas de justicia abierta y de modelos más democráticos que se siguen prestando dentro de los tribunales, pero ahora con esta nueva vertiente de justicia alternativa. Por supuesto, como ya he reiterado, se va a presentar un efecto secundario de despresurización para la función jurisdiccional y, por supuesto, estaríamos logrando esto que suena muy bonito en los tratados, pero que sigo sosteniendo que es una tarea posible y que es ensanchar, ampliar el acceso a la justicia y resolver o ir resolviendo, tejiendo las soluciones para los problemas que ha presentado pues el acceso a la justicia. ¿Ok? Intenté ser muy breve, yo sé que pequé porque hablé rapidísimo, les ofrezco una disculpa, pero moría por decirles 7,000 cosas, ¿no? O sea, al final he hecho un esfuerzo por plantearles los desde que mi óptica ha sido más relevante. Cierro con esto y decirles que es algo que me preguntan, oye, doctora, ¿pero eso es posible? Sí es posible. Tenemos muchos casos ya. De hecho, en el Tribunal Federal ya hay el primer convenio, pero antes de eso, igual que lo hizo Sinaloa, se hizo en otras partes. Tenemos el conflicto de la ventosa en Oaxaca y varios conflictos que tienen que ver con la explotación superficial en materia de hidrocarburos que se hicieron con conflictos complejísimos porque implicaban ejidos, implicaban bienes ambientales, implicaban pues, áreas de desarrollo estratégico como el energético, e implicaban incluso la intervención de administración federal y estatal y en algunos casos municipal. Casos muy complejos en Baja California, Oaxaca con la ventosa, no voy a decir los ejidos porque son datos, pero sí hay casos ya que se han concretado, algunos se han sostenido en el tiempo porque les han dado seguimiento, otros desgraciadamente después ha reiterado el conflicto, pero esto es posible y por supuesto también es deseable, además de que pues, es una realidad inminente, ¿no? Ya nos alcanzó este momento y bueno, estoy aquí y nuevamente agradezco, le decía a la magistrada Lucila Ayala, que muchas gracias por la generosa presentación, me hace sentir muy bien. En la mañana tuve que ir al ISSSTE, hace muchos años que no iba al ISSSTE y estuve primero en una clínica familiar y luego estuve en urgencias en un hospital y si advierten que están inflamados mis ojos, no es la pantalla, están inflamados porque estuve llorando mucho durante la mañana porque paradójicamente me tocó estar en el hospital en el que agonizó mi papá. Y regresar a esta experiencia, por supuesto, además de los recuerdos personales, me hizo evocar todo este conflicto que se suscitó justamente por falta de información, que a veces el conflicto no es solamente la existencia de una lesión, sino solo es falta de información. Y al final, cuando salí de ahí, recordé, además de por qué decidí entrar en la función jurisdiccional, porque decidí también decantarme por la mediación y los métodos pacíficos, porque esa rabia que yo creo que todas y todos hemos experimentado cuando vivimos una injusticia, esa rabia que algunas veces, especialmente por ejemplo en los 8 de marzo, que salen las chicas más jóvenes a marchar y a decir, y llevan pancartas y dicen esto de quémenlo todo, y hace algunos años platicando con algunos alumnos les decía, ok, porque me decían, oye, ¿vas a ir con nosotros a la marcha? No voy a ir a la marcha. ¿Por qué no? Porque ya no creo que esa sea la forma de solucionar las cosas. Ok, vamos a quemarlo todo. Y después de quemarlo todo, ¿qué sigue? Necesariamente hay que pensar en la reconstrucción. Por eso hablaba y enfatizaba la construcción de futuros posibles. No sirve quemarlo todo, no sirve, ¿no? Y la crítica social a través de las redes o de los medios masivos de comunicación tiene alguna utilidad, sin embargo,
escasamente transforma la realidad. ¿Qué transforma la realidad? Pensar nuevas realidades, y la confrontación y la violencia, pues a la única realidad que nos puede conducir eventualmente, pues es a la destructiva, ¿no? Entonces, estas experiencias, paradójicamente, las mayores injusticias me han llevado a este punto de decir, ¿qué hay después de que todo se quema? La reconstrucción. ¿Y qué queremos reconstruir? ¿Lo mismo? No, queremos pensar otros futuros posibles. Y esta es la razón por la que les agradezco su generosidad por recibirme, por permitir compartir con ustedes estas reflexiones y, por supuesto, pues por el favor de su atención y la muy generosa bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes y pues nada, estoy a sus órdenes enteramente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada Gema Yecac Jiménez. Los agradecidos somos nosotros, de verdad, por escuchar su extraordinaria disertación y de muchísimo valor para todas las servidoras y los servidores públicos de este órgano jurisdiccional. Si en este momento hay alguien que desea hacer uso, por a favor de levantar su mano, por favor. La doctora Lucila Ayala de Moresky. Doctora. Doctora, pues especialmente le agradecemos que esté con nosotros por lo de su papá. Nos duele el corazón de saber la noticia que nos acaba de dar, y realmente valoramos con mayormente su participación, porque eso dice mucho de usted. Era para que no se presentara y pues valoramos especialmente su responsabilidad y todo lo que usted implica, ¿no? Le damos las gracias por habernos hablado del contenido de la ley de mecanismos alternativos de solución de controversias, los MASC, que contempla un cambio profundo en la forma de entender la justicia en México. Parte de una idea central: no todo conflicto debe resolverse en un tribunal y no toda solución justa nace de una sentencia. Es promover mecanismos que permitan resolver conflictos de manera pronta, pacífica y colaborativa, fortaleciendo el derecho humano de acceso a la justicia. Se trata de acercar la justicia a las personas, hacerla más ágil, menos costosa y sobre todo más humana. Los principios rectores que usted nos mencionó, como la voluntariedad, la confidencialidad, la imparcialidad y neutralidad, son de suma relevancia para llevar a cabo los MASC. Esta ley y la maravillosa exposición que nos brindó consolida un modelo de justicia más cercana, más participativa y restaurativa, donde el diálogo se convierte en una herramienta legítima para la paz social y donde las personas dejan de ser solo partes procesales para convertirse en protagonistas de la solución de sus propios conflictos. Especialmente, doctora preciosa Gema Yecac Jiménez, valoramos su participación y la felicitamos porque nos hemos enriquecido grandemente con sus valiosos conocimientos y ha sido alimento para nosotros para que nos preocupemos un poquito más por no nomás tener esas resoluciones del 2024, sino tener muchas en el 2026 y en los años venideros. La queremos y la admiramos por todo lo que usted implica y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, magistrada, encantada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el magistrado Leobardo Gallardo Beltrán. Muy buenas tardes, doctora Gema Yecac. Un gusto que nos esté impartiendo esta cátedra el día de hoy. Un gusto para mí y para los compañeros que
formamos parte de este tribunal. ¿Por qué? Porque es lo que viene, es el futuro, ¿no? Es el futuro de los tribunales, es el futuro de las soluciones entre los conflictos, las medidas pacíficas, ¿no? Se los he mencionado mucho a los compañeros que si tienen oportunidad de tomar un curso en medios alternativos de solución de controversias, que lo hagan porque viene fuerte, vienen los capacitadores, los públicos y los privados. Creo que pues es un área de muy buena oportunidad para los futuros abogados, ¿no? Eh, en su participación, yo hice en una maestría de Derecho Constitucional de Amparo, tomé este tema como un proyecto de investigación simplemente, y sí, me quedé donde estoy ahorita, en la misma pregunta, ¿no? Sé que existe todavía que este proyecto, se puede decir, está todavía en pañales. ¿Por qué? Porque como usted lo mencionó, todavía falta cuáles son los alcances y los límites, ¿no? De esto que vienen siendo los medios alternativos en el tema de la administración con los ciudadanos. Todavía faltan todos los lineamientos que el Consejo tiene que proyectar hacia cómo debe de funcionar esto, ¿no? Para que haya una igualdad, porque pues hablamos de una entidad ante un ciudadano, pues se puede decir que hay una desigualdad. Entonces, ¿cómo hacer esto una igualdad, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho trabajo el Consejo para que estos proyectos sean pues equitativos en la resolución de la justicia, ¿no? Y pues nada más comentarlo, preguntarle si no ha hecho investigación de otros países o si no ha investigado en otros países qué es lo que ellos han avanzado en tema de mediación, porque la mediación, pues desde que existe la humanidad existe, ¿no? La conciliación. Preguntarle si en otros países no ha hecho investigaciones en qué es lo que han avanzado en estos temas, la administración con los ciudadanos. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, magistrado, primero, y luego, sí se puede. Primero le voy a decir esto que no me preguntó. ¿Cómo saber qué procede? No van a saber, porque ya decía, ¿cómo puede usted saber cómo va a curar un paciente si primero no lo examina? En duda, aplique el procedimiento. En el procedimiento se van a dar cuenta si efectivamente hay bienes indisponibles o no. Entonces, yo tengo una regla, que es una regla que yo personalmente he propuesto de mis investigaciones. Primero, ¿es un bien constitucionalmente indisponible? No se puede. Me refiero a derechos fundamentales o alguna de las áreas estratégicas de desarrollo, ¿no? O en las constituciones locales. Estos bienes indisponibles, si es uno, no. Facultad reglamentaria, no se toca. ¿Ok? Entonces, eso. Segundo tema, hay una restricción legal expresa. Tal ley dice que no. ¿Ok? Entonces, no. En el resto de los casos, está la duda abierta, pero no vamos a saber cómo curar al paciente si no aplicamos el procedimiento. En caso de duda se aplica. Al aplicar las sesiones va a ir emergiendo la información y si emerge en el camino, pues se termina el procedimiento y no pasa nada, ¿no? O sea, se sigue en las vías que se tengan que seguir, pero en esa no. Sin embargo, sí se puede continuar, se continúa. ¿Cómo bajar a la administración? Eso sí es muy largo. Pues ese era mi miedo, pero pues usted es muy valiente. No, no, sí se puede, porque al final, o sea, si lo pensamos en frío, no hay una afectación a un bien que sea público relevante si no hay convenio. En caso de duda, aplica el procedimiento. Y conforme avance, ya ven, o sea, que es importante la verificación del convenio. El facilitador en materia administrativa no solo debe ser un buen facilitador, porque va a necesitar dominar estas herramientas para contener a la autoridad y empoderar al ciudadano, sino también debe ser un muy buen administrativista, porque debe decir esto no se puede,
esto sí se puede, ¿no? Entonces, eso, la magia va a estar en los operadores. Esto que yo digo, indubio o promediación, aplica el procedimiento y luego vemos, ¿no? Eso. Y la última, ya se me olvidó. Lo hice comentarios sobre si ha investigado en otros países, pero no De los tanto como países. como Sí, para que me sí, lo sí. conteste, sino para... No, sí, sí, sí. Sí, hay mediación, no hay hay mediación en España. En España no está a nivel nacional, ni siquiera a nivel estatal, ¿eh? O sea, está a nivel ayuntamiento, lo que sería el equivalente, en nuestro caso, al municipio. Y en la recientemente aprobada Ley de Eficiencia Procesal en el 2024, en el primer proyecto estaba considerada la mediación administrativa para elevarla a nivel nacional, pero los diputados del Partido del Trabajo la quitaron y en la versión final ya no llega la mediación en materia administrativa y se conserva en el nivel de ayuntamiento. Entonces, sí hay, de hecho ya hay casos muy exitosos, les recomiendo que revise el caso de Conde de Fenosa, que lo pasé aquí muy rápido, pero aquí se los vuelvo a poner rapidísimo, porque este caso es un referente, el referente, es Conde de Fenosa, es este edificio, que justamente es un edificio que se demuele, se vuelve a construir, se cambia la disposición, este es el antes y este es el después, es el mismo edificio de Conde de Fenosa, que tiene que ver con unas licencias de construcción. El edificio se demuele, se reedifica y este segundo ya son viviendas. Entonces es un conflicto complejo porque implicaba administración, pero derecho humano a la vivienda. Es un conflicto complejo que se resuelve desde el nivel que allá es ayuntamiento y que nos va a dar mucha luz de lo que es posible hacer, incluso sin marco jurídico, porque ahí no tenían marco jurídico. Lo hicieron con las disposiciones para la mediación civil mercantil y funcionó. Entonces, sí. Y otro caso que es también un referente es Colombia, pero en Colombia están más inclinados a la conciliación. En Estados Unidos también hay un ejemplo amplísimo, sin embargo, para herramientas es muy útil, pero en la parte normativa no se corresponde porque allá es una política judicial y el arreglo constitucional es diferente. Sin embargo, ahí existe la ADRA, ¿no? La mediación administrativa, la Alternative Dispute Resolution en materia administrativa es muy amplia y se usa incluso para los reglamentos, lo cual, por ejemplo, en nuestra Constitución es impensable, porque la facultad reglamentaria pues tiene una atribución expresa en la Constitución. Pero, insisto, en Estados Unidos es muy amplio, pero el modelo constitucional no es el mismo. Entonces, para análisis legal, lo de Estados Unidos no sirve. Sirve lo de herramientas de Estados Unidos, en Colombia, lo que han hecho con los enfoques de paz, en conciliación administrativa, en Argentina, en el sentido negativo, tienen lo que es la prohibición de las negociaciones ilícitas, que digamos es la evaluación de lo que no se debe hacer en Argentina. Y en España, esto que les digo a nivel, está esta y también hay otro caso en España de Decathlon. Entonces así lo puede buscar, mediación Decathlon España, y le va a salir ahí y los expedientes están públicos. Muchas gracias, doctora. Encantada, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y procedo a leer el reconocimiento por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, que le estaremos haciendo llegar. Otorga el presente reconocimiento a la magistrada Gema Yecac Jiménez por compartir con generosidad su conocimiento especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia administrativa, así como por su sólida trayectoria académica y jurisdiccional, cuya visión contribuye de manera significativa al fortalecimiento de una justicia administrativa más accesible, eficiente y orientada al diálogo. Su compromiso con la construcción de soluciones pacíficas de los conflictos, su aportación permanente a la formación de operadores jurídicos con una perspectiva moderna e integral
y su impulso a modelos de gestión judicial basados en la negociación, la mediación y la legalidad enriquecen el quehacer de este tribunal y fortalecen nuestra visión de servicio público con profesionalismo, responsabilidad y vocación jurídica y vocación de justicia. Firman atentamente el Pleno de Sala Superior, maestro Francisco Carlos Galicia Morales, magistrado presidente, doctora Lucila Ayala de Moresky, magistrada propietaria de Sala Superior, y maestro Leobardo Gallardo Beltrán, magistrado propietario de Sala Superior. Muchísimas gracias, estimada magistrada Gema Yecá Jiménez, nuestro reconocimiento. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Aquí andamos a la orden en Ciudad de México. Cuando vengan por acá, me avisan y nos tomamos un café. Muchas gracias.